soy Tonos Suárez Vini en Matemáticas para un Mundo Mejor con mi ponencia de fractales para ciudades mejores que puse como trabajo terminal para la carrera de Estudios Matemáticas. Quiero comenzar con una frase de Platón que nos recuerda cómo vivimos en las ciudades. Nos dice, nadie que ignore la geometría que entre aquí. Desde las ciudades más antiguas, como las de la antigua Roma, veíamos que había una geometría, aunque en ese caso muy sencilla, que se trazaban dos líneas con grandes calzadas y en el cruce se hacían las principales actividades. Luego las secundarias en las calzadas y las demás en el resto. En la Edad Media desaparece la ciencia, por lo tanto la geometría, y entonces las ciudades ya no son geométricas, sino que crecen hacia adentro, implosionan, que es tema de estudio interesante. Pero cuando acaba la Edad Media, con el Renacimiento, el Barroco, se vuelven a geometrizar, por ejemplo, en América, la cédula de Felipe II que dicta cómo han de ser las ciudades nos dice que éstas han de empezar en un predio vacío y al costado oriental de la plaza se pondrá una iglesia. Entonces esto hace que la iglesia que tiene actividades como más del pueblo y todo, del otro lado se va a construir normalmente el Palacio de Gobierno y entonces eso le va a dar precios más grandes al terreno y eso es probable que haya generado una condición que vemos en muchas de las ciudades mexicanas, como en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que el lado poniente es más caro y por lo tanto de mayor nivel socioeconómico. Pero también la geometría puede ser más rigurosa en muchas ciudades, como vemos en Sun City, que es muy circular, o en Palmanova, en Italia, con forma de telarañas, o en la Ciudad de México, la Colonia Federal también. Y volando la imaginación, vemos ciudades fractales, ¿no? Como actualmente en algunos desarrollos turísticos. Pero vamos a ver qué es un fractal. Bueno, antes que nada es un objeto geométrico. Existen muchos tipos de geometrías y cada vez que empieza una nueva geometría ocurre una revolución en el mundo. Por ejemplo, cuando Descartes desarrolló la geometría analítica, se fue directamente el mundo hacia el cálculo y esto ocasionó cosas muy importantes. O la hiperbólica de Hilbert, que nos llevó a la relatividad. Y cuando surge la geometría fractal, también ocurren muchas cosas, como dejar de ver el mundo como determinístico. Y esto comienza con las concepciones de Mandelbrot. Bueno, comienza un poco antes, pero él lo fundamenta mucho. Él se pregunta, ¿cuánto mide la costa de San Francisco? Y él luego se responde, pues lo que tú quieras, porque depende del tamaño de la regla, es decir, depende de la fractalidad. Un fractal es, en estricto, una figura geométrica en la que su patrón se repite en las partes íntegras de esa figura. Por ejemplo, aquí tenemos un pico, el pico lo podemos repetir en cada una de las partes y luego volver a hacer este proceso, de tal modo que al final tenemos un fractal. Al final, entre comillas, porque este es un proceso infinito, pero tenemos una estructura compleja que proviene de un algoritmo muy sencillo. Esto se puede hacer en una dimensión como en el conjunto de Cantor, en dos como vimos, en tres o en las que sean. Y tenemos, por ejemplo, el conjunto de Julia, donde cada parte del conjunto es igual a todo el conjunto. Pero esos son los fractales estrictamente geométricos. También tenemos fractales estadísticos que significan que lo que tiene un comportamiento aproximadamente fractal es la representación del fenómeno. Por ejemplo, en economía, todo se comporta también como la parte pequeña, o en medicina el comportamiento cardíaco, y entre más fractal es un comportamiento cardíaco, da condiciones distintas de la salud de esa persona. En lo que es nuestro, en el urbanismo, vemos que hay ciudades que están más fractalizadas, es decir, que no ocupan todo el espacio, porque vemos en las figuras fractales que no necesariamente se ocupa toda la dimensión que se le asigna en una geometría euclidiana. Y entonces, por ejemplo, la Ciudad de México está muy fractalizada o la Ciudad de León es muy compacta. Y esto tiene una consecuencia en la vida, porque es más difícil recorrer un tramo en una ciudad fractalizada, entonces es más difícil vigilarla, entonces
tiene más costos, menores condiciones de vida, mayor criminalidad, tiene muchas implicaciones. Ahí hay muchas formas de urbanizarse. La forma más sencilla que ahorra infraestructura es que, dada una ciudad, se le adhieren partes a esa ciudad aprovechando la infraestructura, pero también ocurre que o el suelo es muy caro o la ciudad no es muy buena para vivir y entonces se extienden líneas de infraestructura para conectar con otros lugares. Cuando estas nuevas zonas se consideran como una ciudad en sí y se le vuelven a despegar zonas, estamos hablando de un sprawl que es prácticamente un fractal, porque eh, se repite un proceso. Aquí vemos algunos contornos de ciudades mexicanas y vemos como algunas, como Monterrey, mucho más fragmentada que la capital de Sinaloa o Tijuana. Eso va a tener implicaciones. Entonces, medir el fractal es bueno. Hay una forma de medirlo, como hay muchas otras. Esta se llama box count, que nos dice que tomemos la figura que queremos medir, la dividimos en cuatro, dentro de cada fragmento de cuatro lo volvemos a dividir en cuatro y así vamos haciendo cuadros pequeños y vamos teniendo un orden, que es el número de cuadros de niveles y el tamaño de los lados, el total de cuadros que hay y cuántos ocupamos. La razón nos va a dar información de los ocupados con respecto al total. El orden, es decir, el nivel contra la longitud que nos va a dar una gráfica y esta la podemos pasar a una escala logarítmica que nos va a dar casi una recta. Para convertirla en una recta podemos usar una regresión cuya pendiente nos va a dar el nivel de fractalidad que tiene. Ahora, ¿cómo hacerlo para toda la ciudad? Pues se necesita un programa. Entonces, utilizando la cartoestadística de INEGI, metemos un programa y nos empieza a dividir cuadritos para cada una de las ciudades. El algoritmo es entonces, obtenemos una ciudad, le hacemos un cuadro, luego adentro de ese cuadro cuatro cuadros, luego adentro de cada uno otra vez cuatro y así, y luego contamos los cuadritos y sacamos lo que habíamos dicho. Esto lo pasamos a un algoritmo en Python para poderlo aprovechar en software libre, que en este caso es QGIS, que nos da la facilidad de generar un pequeño botón para una vez que metimos la cartoestadística de INEGI, lo corremos y nos lo hace para todas las ciudades. Hacen este proceso que ya vimos. Y bueno, ya que tenemos el índice de fractalidad de cada ciudad, ¿qué hacemos con él? Bueno, lo podemos comparar, por ejemplo, contra competitividad urbana o contra contexto urbano, o muchas variables. Y luego podemos correlacionarlo contra los fenómenos de fractalidad, contra otros, y así poder analizar las ciudades. Es lo que podemos aprovechar de estas herramientas tan importantes que son los fractales y darnos ciudades mejores en un mundo mejor. Muchas gracias.